Ya, la última clase, si se recuerdan, habíamos empezado ya viendo los conceptos de lo que era potencia, eh, de los, en la máquina rotativa, vimos el ejemplo con un motor real de inducción para ver el tema del torque, la velocidad, la potencia en watt o la potencia en HP, justamente mediante lo que son estas fórmulas, que son las fórmulas fundamentales para poder manejar esto. E hicimos varios ejercicios al respecto. ¿Mm? Entonces ahora también vimos o conversamos sobre lo que eran los cuadrantes del sistema de control y alcanzamos a ver lo correspondiente, llegamos hasta acá, hasta lo que era correspondiente a la estimación de la velocidad de giro real, con un deslizamiento estimado también a partir de la velocidad del campo magnético giratorio, y entender que en un motor de inducción o en un motor asincrónico nunca se da que la velocidad de giro del motor es la del sincronismo cuando es alimentado a la frecuencia nominal. Ya, bueno, ahí veíamos, aquí tenemos las partes constructivas del motor, las partes principales, donde tenemos, por ejemplo, lo que corresponde a los bornes del motor, los bornes o conexiones eléctricas, el eje, el rotor, ¿ya? Que el rotor está construido por anillos con barras, y estas barras están al medio con chapa. Aquí no se alcanza a ver muy bien, aquí a lo mejor se ve un poquito mejor. ¿Mm? Y lo que tenemos por fuera es el estator o la parte estática del motor, y el rotor la parte giratoria y lo que es la bornera, las conexiones eléctricas. Este es para un motor asincrónico. Se conoce como rotor jaula de ardilla, por la similitud que tiene en este caso, pero acá se ve como una masa sólida porque esa jaula es rellenada por las chapas de fierro silicoso para lo que es mejorar la inducción. Este que tenemos a la derecha es también un motor, pero este es un rotor bobinado, el que permite tener acceso y conexión eléctrica a los devanados del rotor. Acá está en cortocircuito esos, los que están a las orillas, que se llaman los anillos, son los que están uniendo todas las barras que están ahí, y están siempre en cortocircuito, o sea, el circuito está cerrado. En cambio acá, en este rotor, no. Nosotros tenemos tres grupos de fase, y en este extremo es donde están esos anillos, que corresponde a cada uno de los terminales de la bobina, y estos anillos, por ejemplo, externamente en el motor se pueden unir, cortocircuitar, y se comporta similar a lo que sería un motor del tipo jaula ardilla con rotor en cortocircuito. La diferencia es que este cortocircuito se realiza en forma externa, y este motor, por ejemplo, también permite a tener cierto grado de control en el arranque. En algunos motores se utilizaban, ya en muy pocos los se utilizan, por ejemplo, afuera del rotor se colocaban cierta resistencia en el rotor, de tal forma que el motor partía con esa resistencia, por lo que su corriente era menor, y en la medida que iba arrancando el motor, se cerraban esos interruptores, por ejemplo, y esas resistencias se cortocircuitaban hasta que el motor quedaba con la conexión original, sin la presencia de la resistencia, y de esa forma la corriente iba subiendo gradualmente. En estas máquinas, vamos a conversar ya cuando empecemos los efectos térmicos, uno de los principales problemas que tenemos es el arranque del motor, y en el arranque del motor, debido a la gran corriente que sucede para vencer la inercia y empezar a girar este motor. Esas corrientes son de varias órdenes de magnitud, 3, 4, 5 veces más grande que la corriente nominal. Imagínense, para un motor que es de 100 amperes nominal, durante el arranque las corrientes fácilmente pueden llegar a 500, 700 amperes. Entonces, estos motores tenían este sistema
de anillos que permitía agregar elementos externos al rotor para de alguna forma durante el arranque regular lo que era la corriente. Actualmente se utilizan bastante poco como máquinas nuevas para alguna aplicación muy especial y es el que está a la izquierda, el rotor jaula de ardilla, el de inducción, rotor jaula de ardilla o asincrónico jaula de ardilla, el, el motor más ampliamente usado desde el punto de vista industrial. ¿Alguna consulta? Aviso económico. Ya. Entonces, una de las cosas, como les dije, de los problemas de este tipo de motores, que son los que más se usan porque son muy fáciles de mantener, es la corriente de arranque, que es muy alta. Entonces, de dentro de la ingeniería de las máquinas, se han buscado formas de evitar ese problema y una de las formas, que es lo que estamos viendo acá, sería la famosa jaula, pero aquí le sacamos el núcleo. Digamos que en el motor que vimos recién, esto estaba relleno de chapas de aluminio. Aquí sacamos, o sea, chapas de fierro silicoso. Sacamos todo eso y tenemos solamente representado lo que es la jaula de ardilla. Entonces, estas se llaman, como les decía, los anillos de la jaula y estas son las barras. Entonces, dentro de la ingeniería lo que se ha buscado, por ejemplo, es incrementar la resistencia del rotor durante el encendido del motor. Entonces, para hacer eso, lo que se ha instalado, por ejemplo, son ranuras o las barras se han hecho de esta forma. Entonces, aquí lo que veríamos después es que vamos a ver barras con forma extraña, barras simples que se conocen y barras dobles. Con eso se logra que la corriente penetre de mejor forma, al hacer estas barras más profundas, penetre de mejor forma en el núcleo y se produzca un arranque mejor. Entonces, en el siguiente ejemplo se explica un poco el proceso desde el punto de vista de los gráficos, que son bastante más decidores. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos esto. Esto generalmente lo pregunto en la prueba final. ¿Mm? Generalmente lo pregunto. Y este año no sé, pero no creo que esté muy innovador este año. Así que paso el dato. Entonces, como decía, la idea es incrementar la resistencia al rotor para bajar la corriente. Bajar la corriente. Esto durante el arranque. Entonces, ¿qué se hace? A la barra normal, que es esta, por ejemplo, se cambia la forma constructiva por estas barras que son barras profundas o barras dobles, así se conocen. Se fijan, esta que es como un triángulo o la otra que es como doble barra. ¿Qué se logra con eso? Se logra, aquí tenemos dos curvas. La de arriba es torque versus velocidad y la de abajo es corriente versus velocidad. Y la línea segmentada corresponde a, en este caso, la barra doble o la barra profunda y la línea sólida corresponde a la barra normal. Eso, ¿cómo se ve representado cuando yo, por ejemplo, tengo que instalar un motor o comprar un motor nuevo o reemplazar? Bueno, yo tengo que en el catálogo del fabricante o al fabricante, al vendedor, solicitarle, por ejemplo, esto, que, que me entregue un motor que sea de barra profundo o barra doble, y vamos a ver más adelante que esto se clasifica. Entonces es un motor específico que en el diseño del fabricante ya viene considerado este fenómeno. Pero desde el punto de vista práctico, ¿cuál sería la ventaja de instalar uno de estos motores? Que va a ser un poco más caro. Primera ventaja, fíjense en la curva de torque. ¿Qué me podrían decir? ¿Nos conviene que el motor tenga un mayor torque del arranque? Sí, Claro, pues conviene. claro que conviene, porque al tener un mayor torque en el arranque, Más fuerza. tiene más potencia en el arranque, ¿cierto? Porque el torque por la velocidad. Y lo otro, una que parte con un torque mayor. Y lo otro que si se fijan, durante todo el arranque, o gran parte del arranque, el torque es bastante constante, lo que no produce una aceleración muy brusca y no va a producir golpeteo ni grandes torsiones en las piezas mecánicas que estén acopladas a este motor. Entonces, respecto de un motor normal que parte con menos torque y sube fuertemente, ese diferencial de torque va a ser una aceleración y eso va a ser un esfuerzo, un golpe de ariete, por ejemplo, en una bomba, va a ser una torsión en un eje largo, va a ser un golpe en un molino. Entonces,
en ese caso tenemos doble ventaja, tenemos más torque, con lo que tenemos más potencia desde el inicio y tenemos menos variación. Igualmente después de un tiempo se igualan las curvas y de ahí hasta el momento que llegan a su velocidad normal o nominal, ahí ya el fenómeno, digamos, el motor queda trabajando igual. La ventaja está en que durante el arranque tiene un mayor torque, una velocidad más, una aceleración, mejor dicho, una aceleración más simétrica, con una pendiente de aceleración más pareja y menos daño al motor. Eso sería. Y ahora si vamos a ver el gráfico inferior en el que está la corriente, ¿ya? Recuerden, ese es corriente aquí. Aquí al contrario, tenemos una ganancia bastante importante porque tenemos más torque, más fuerza, sin embargo tenemos menos corriente. El torque respecto al nominal de 0,5 subió a 1,5, o sea, en este caso se puede lograr mejoras de un 300% de torque. Mucho más fuerza, mucho más capacidad de, por ejemplo, partir con un sistema con carga. ¿eh? Y desde el punto de vista de la corriente, se logró una reducción de la corriente. Fíjense lo bueno que es, más torque y menos corriente. De 4 a 5 veces el valor nominal, bajamos a 3 veces el valor nominal. Ese es la gran ganancia de utilizar estos motores especiales, que no es, o sea, no es que sean tan especiales, pero básicamente no es el común. El común o el estándar no es así. Entonces uno tiene que ver lo posible utilizar este tipo de máquinas porque el costo es un poco mayor, pero en el tiempo claramente se va a justificar tener más torque y tener corriente más baja. Doble ganancia. Como les digo, esto es altamente probable que se pregunte. Así que generalmente pregunto respecto a las curvas, que explique las curvas, o las puedo dibujar al revés, que usted las arregle e indique los errores que están, o que analice lo que está en las curvas, o les coloco dos tipos de rotores y que usted me identifique y complete la curva con datos estimados, o coloco los valores de torque aquí y la ecuación de torque, y con eso que usted calcule el nuevo torque y la nueva potencia, por ejemplo, durante el arranque, o la nueva corriente durante el arranque. ¿Ya? Pero esto seguro que está como una de las preguntas de la prueba final. Y lo vamos a aprovechar de copiar esto. Guardar la imagen y la enviamos. Ya, ahí está. Entonces, continuemos. Entonces, hemos estado hablando bastante sobre que uno de los problemas que nos van a presentar estos motores es la corriente de arranque y cómo se puede manifestar eso. Entonces, aquí vamos, en estos dos gráficos que tenemos, a la derecha tenemos distintos sistemas de arranque, ¿ya? Y de nuevo, los parámetros que nos interesan son dos. Nos está interesando lo que corresponde a la corriente del motor y nos está interesando también lo que corresponde con el par o torque del motor. Entonces queremos la corriente y queremos ver qué pasa con el torque. Ahora, si nosotros fuéramos y este fuese un curso profundo de máquinas eléctricas, podríamos llegar a deducir las fórmulas y a tener un conocimiento más profundo, pero como es un curso orientado a lo que es mantenimiento y operación de máquinas eléctricas, aquí lo que nos interesa es el fenómeno. Entonces, el fenómeno de la corriente en un motor, ¿por qué parte tan alta la corriente? Esto se debe principalmente a el S que dijimos que era el deslizamiento. Recuerden que el deslizamiento, cuando el motor está detenido, es 1, es máximo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que era el deslizamiento? Es la diferencia que hay entre la velocidad del campo magnético giratorio y la velocidad propia del rotor. Cuando nosotros energizamos el motor, el campo magnético giratorio inmediatamente queda a velocidad máxima, ¿cierto? Porque eso no tiene ningún desfase mecánico. Sin embargo, el rotor está detenido. Entonces, en ese momento, el deslizamiento es máximo, es 1, es 100%. Y en la medida que el motor va aumentando su velocidad, esa sería la velocidad, el deslizamiento, que es 1, va tendiendo a el menor valor, que va a ser, por ejemplo, 0,03. Dijimos del orden de un 3% a un 5%. Entonces, velocidad nominal, deslizamiento mínimo. Y durante ese momento, la corriente va a subir bruscamente. Es justamente producto de eso, de que como el deslizamiento es muy alto, el rotor
va a haber una gran corriente, va a necesitar una gran corriente para poder mover la máquina. Ahora, hay otro del punto de vista del circuito eléctrico. ¿Cómo nosotros podríamos controlar esa corriente? Lo que está en el denominador son solo parámetros del motor. Parámetros del motor. ¿Qué significa? Que eso depende de su construcción. Y así como hay motores de doble barra, barra profunda, eso va, por ejemplo, va a bajar lo que es la resistencia del rotor o va a subir la resistencia del rotor o la va a modificar dependiendo del diseño. ¿Ya? Esos parámetros del denominador son propios del motor, así que ahí no, nosotros no podemos modificar nada. Donde nosotros sí vamos a poder influir, en este caso, es en el voltaje. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta relación? Que si nosotros subimos el voltaje en un motor, sube la corriente. Y si por el contrario, respecto al valor nominal, bajamos el voltaje, bajamos la corriente. Entonces, una de las formas de controlar al motor de la forma más simple es mediante un control del voltaje. Y existen sistemas que hacen eso. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros controlamos voltaje, es cierto, podríamos partir con un voltaje muy reducido. Antiguamente se hacía, se usaban autotransformadores, que son transformadores variables. Entonces usted podría partir con el 10% del voltaje del motor, ir subiendo los 20, 30, 40, 50, moviendo un sistema totalmente mecánico o mediante algún motor, servomecanismo para hacer eso. Era sumamente caro, era costoso, pérdidas, muchas pérdidas, y voluminoso, costoso en espacio, etcétera. Y más encima nos genera el pequeño gran problema de que nosotros si hacemos eso, si lo hacemos el control solo mediante la modificación del voltaje, lo que hacemos en el power motor es que perdemos fuertemente el torque, porque si nosotros bajamos el voltaje, el torque baja al cuadrado. Entonces, en un motor podríamos perder el beneficio que hemos hecho, por ejemplo, en un rotor de barras profundas. Si es que bajamos el voltaje, vamos a perder el torque en forma cuadrática, o sea, una variación mucho más grande que la variación o la reducción de corriente. Entonces, esos sistemas se usan con precaución. ¿Ya? Ahora, en la práctica existen sistemas que hacen eso, porque es una de las formas que se ha utilizado antes de que existiese la electrónica potencia y lo que son los variadores de frecuencia, que realizan simultáneamente un control de la corriente, un control del torque y un control de la velocidad, por lo tanto de la potencia. Estos eran los métodos más usuales. Entonces, dentro de los sistemas de arranque, ¿cómo se podía arrancar un motor? Teníamos lo más simple, que es... Déjenme buscar ahí, ¿dónde tengo? Tenemos la forma de arranque, la primera se llama arranque directo. Vamos a borrar todo eso que está ahí. Arranque directo que corresponde a la curva que está en color verde. Y es lo que veíamos antes. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos el motor, algún sistema de accionamiento, por ejemplo, un contactor, ¿ya? O un guardamotor o algo, y nosotros desde cero aplicamos el 100% del voltaje, directamente. Y cuando en un motor aplicamos 100% del voltaje, se va a comportar de esta forma, o sea, su corriente crece fuertemente. Los fabricantes nos hablan de 4 a 7 veces la corriente nominal, que podría estar, por ejemplo, en un punto por acá, y nos hablan de que el torque, dependiendo del motor, va a tener una variación bastante fuerte, que es lo que vimos antes. Entonces, eso no es deseado para el motor porque en un primer momento tenemos poco torque y tenemos gran corriente. ¿Se usa ese sistema? Sí, se usa y bastante porque es barato. Entonces, y también porque si la carga que se quiere mover se acopla a este perfil y la red eléctrica tiene suficiente potencia o respaldo, los transformadores, los conductores, se utilizan.
¿ya? Esto sería como partir así con toda la potencia y reforzar para que esto pueda ser soportado por el sistema eléctrico. No es lo mejor, pero lo más barato, por lejos. Segundo sistema de arranque que vamos a ver es un arranque que se llama estrella triángulo, que es este que está aquí en naranjo, podríamos decir. Y en este caso el motor ya no parte con un 100%, se hace partir con dos niveles, parte con un 58% de voltaje, mientras que está en estrella, y cuando pasa a delta o triángulo, ahí se aplica un 100% de voltaje. Esto se logra en los motores con una conexión, que es la misma conexión que vimos en los transformadores, aplicando primero la conexión estrella, y cuando más o menos ha llegado a un 70% de su velocidad, 70, 80% de su velocidad, se cambia la conexión en el motor desde estrella hasta la conexión normal, que en este caso este motor normalmente trabaja en delta, y con eso, cuando parte en estrella, como el voltaje es menor, 58% menor, la corriente también es menor, el torque es menor, entonces el motor parte con un tercio de su potencia, ¿ya? Y parte lentamente, o sea, no lentamente, pero parte gradualmente inyectando potencia al sistema, va acelerando, como va acelerando, disminuye el deslizamiento y se comporta el motor de esa forma. En un principio es bastante importante la reducción de corriente. Si ustedes se fijan aquí, bajó mucho la corriente. Pero cuando pasamos al arranque en delta, lo que sucede ahí es que volvemos a la curva original. O sea, nosotros aquí es como que tuviésemos una curva a escala de la original, porque claro, como bajamos voltaje, bajó todo. Pero cuando se hace este punto de transición, ahí se tiene una perturbación, un, un pic bastante abrupto para el sistema. Es cortito, pero el motor lo tiene que lo va a sentir los cables, los transformadores. Y desde el punto de vista del torque, partió con mucho menos torque, pero de nuevo, cuando volvemos o pasamos de estrella a delta, tenemos ahí un sobretorque, un torque bastante importante, casi llegamos al punto máximo. Entonces, desde el punto de vista del torque, es complejo el estrella triángulo porque parte con muy poco torque y después avanza mucho. Desde el punto de vista de la corriente hay un beneficio un poco mayor porque parte con menos corriente y después vuelve casi a la corriente nominal y con algún grado de oscilación. ¿Han visto alguna vez algún motor con arranque estrella triángulo? Es bastante común industrialmente hablando. El arranque directo, obvio, es más común y todavía se ve bastante el arranque estrella triángulo como una forma de no sobrecargar tanto en corriente. Y el arranque compartidor suave, en este caso, en la curva que está en azul, es un sistema, el partidor suave, es un sistema, digamos, 100% electrónico, y lo que se hace es que el voltaje, en vez de partir, como dije yo recién, parte desde un punto X y sube gradualmente, no sube por un escalón, no es como los otros que llegaba y subía bruscamente, no. Aquí, por ejemplo, puede partir al 30%. Al partir al 30% la corriente se reduce, el torque también se reduce, entonces también se usa con cuidado, pero yo puedo mover en el partidor suave el tiempo. Yo puedo decir que parta al 30 y que llegue al 100 en 5 segundos hasta 50 segundos, dependiendo del modelo. Entonces me permite que estas dos curvas se puedan mover libremente casi para que se ajusten a la carga que yo estoy usando. Entonces, eso se puede simular, que es lo que vamos a ver a continuación, y se puede ir a... Profe, Sí, dígame. sí, no lo quería hacer. Lo que pasa es que en donde trabajo yo sí existen varios de estos partidores suaves, pero también se catalogan, o por lo menos nosotros hemos tenido que hacerlo así, dependiendo de la aplicación, porque por ejemplo no es lo mismo para un molino que para una bomba centrífuga o un ventilador. Claro, es que, Eso por lo menos con respecto a que antiguamente había como un solo tipo nomás, pues y ahora ya se puede hacer esa diferencia. o sea, más que un prototipo, lo que se puede hacer ahí, del punto de vista constructivo, los partidores suaves controlan dos fases o tres fases. Y esto, digamos, para un trabajo, entre comillas, normal,
y este para un trabajo pesado. Entonces, los que van a partir con, por ejemplo, un molino a plena carga, van a tener tiempos de arranque de varios segundos y van a tener corriente elevada. Entonces, generalmente son constructivamente equipos de trabajo pesado a 3 fases y muchas veces, depende del nivel de complejidad, si tiene algún grado de software asociado a la máquina, lo que va a hacer, va a mover esta curva, ¿ya? Estos parámetros, va, por ejemplo, partir de un punto mayor, en vez de partir de un 30, partir de un 40, o partir de un 50, y de esa forma, o también terminar en otro tiempo. La gracia está en que nosotros, como podemos mover el voltaje electrónicamente, podemos instantáneamente estar moviendo estas dos curvas. Si el sistema adicionalmente tiene un sensor que está midiendo la corriente y está calculando matemáticamente el torque, puede ir ajustando el voltaje en todo momento para, por ejemplo, no pasarse de cierto nivel de corriente. ¿Ya? Cuando tenemos cargas variables, entonces el equipo se puede adaptar a la condición del motor. Eso lo vamos a ver con un poco más de detalle, como les digo, en el curso de control. Ahí, ese tipo de elementos. Y los variadores de frecuencia es lo mismo, ¿no es cierto? No, el variador de frecuencia, aparte de hacer eso, porque tiene una rampa, pero la rampa controla el voltaje, pero también controla la frecuencia. Y cuando controla la frecuencia, es capaz de controlar la potencia. Entonces, si controlamos el torque y la velocidad, tenemos un control de potencia mucho más amplio. Entonces, usted, por ejemplo, puede partir con torque máximo a baja velocidad y con una corriente que se puede ir ajustando. Entonces, no, el variador de frecuencia tiene control de torque, control de velocidad, control de potencia. El partidor suave solo ayuda al motor cuando el motor arranca y después queda con un circuito que se llama bypass, queda desconectado. Durante el arranque trabaja el partidor suave, hace que el motor tome la menos corriente posible y que tenga el mayor torque posible. Cuando el motor llega a su velocidad nominal, el partidor suave queda stand-by y el motor queda conectado a la red, como si no hubiese estado presente. Y el motor trabaja directamente conectado a la red. Y nuevamente, cuando el motor se detiene, se vuelve a conectar al partidor suave para detenerlo. Y el resto del tiempo el motor queda trabajando acoplado a la red. En el variador de frecuencia, el motor nunca está acoplado a la red, el motor siempre es alimentado a través del variador de frecuencia y el variador de frecuencia se encarga de, en todo momento, alimentar al motor, por lo que tenemos en todo momento la posibilidad de controlarlo, ¿no? Es un cambio bastante importante y si usted me dijera ponga nota, el partidor suave en la partida es perfecto, ¿ya? Pero durante la operación del motor no hace nada. Entonces podríamos decir que de 1 a 10 podríamos poner un 5 un partidor suave y un 10 un variador de frecuencia, por la cantidad de funciones que nos da. Así, para que tenga una idea de que es mucho más amplio lo que se puede hacer con un variador de frecuencia. Ya, entonces ahora veamos algunas simulaciones asociadas a esto, entonces, que son las que están, que no puedo cambiar la mía. Ahí está. Entonces aquí hay una simulación de sistema de arranque muy simple, que es lo que tenemos instalado en la simulación. Tenemos esta parte de acá, déjame tomar el lapicito. Ya. Aquí, esto de aquí, corresponde a la red eléctrica. Acá tenemos instalados los instrumentos. Por ejemplo, SW, estamos midiendo potencia, un wattmetro, tenemos amperímetro, estamos midiendo corriente, también vamos a medir eh, aquí. El IM, ese es el motor. Acá esto es una carga, estamos simulando una carga mecánica y estos dos que están aquí nos están permitiendo medir velocidad y torque. Y eso es lo que estamos midiendo aquí, esas tres curvas. Aquí hay un montón de valores. Entonces ahí dice IA, I B e IC. Que son las tres corrientes del motor. En este caso, como el motor está alimentado de un sistema sinusoidal, en la gráfica anterior veíamos algo así, pero aquí estamos viendo la corriente en el tiempo. Ahora, si nosotros viésemos esa corriente en el tiempo y graficamos solamente los máximos, que fíjense que la roja, la azul y la verde, fíjense el motor parte en cero, voy a usar un color que no esté aquí. Bueno, están casi todos los colores que tengo disponibles.
¿Cuál podría ser? El negro. El negro no se está usando. Ya, aquí. Parte en 0, sube la corriente y de ahí baja y llega al valor nominal, que era algo así como lo que dijimos, que aquí la corriente partía y después bajaba. Acá tenemos la magnitud de la corriente, por ejemplo, en amperes. ¿Ya? O esto, mejor dicho, aquí tenemos un rango de 0 a, o de menos 7,5 a 10. Acuérdense que esto está en el tiempo. Así que ahí tenemos las tres corrientes. Este es la potencia en watt. Acá tenemos la velocidad. Aquí tenemos el torque, pero el amarillo que está en 0, en este caso es el torque de la carga. Y este que tenemos aquí es el torque o el par, pero del motor. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un arranque, pero en vacío. ¿Qué significa? Que no, la carga vale 0. La única carga que el motor tiene que mover es su propia masa del rotor, el eje, que es lo que tiene que mover. Entonces, si se fijan, la corriente parte y en qué tiempo más o menos, en este caso, para este motor, en 0,15 segundos, o sea, muy rápido, el motor ya partió y llegó a su velocidad más o menos nominal. Aquí dice 7,5, pero habría que multiplicarlo por 200. Entonces este motor está llegando del orden de los 1500 revoluciones por minuto, un poquito menos, está aproximado, en realidad son como 1480 revoluciones por minuto. Recuerden que no puede llegar a 1500, que sería una velocidad de la sincrónica para dos pares de polo. Así que llega a una velocidad bastante cercana a las 1500 revoluciones y en este punto ya está corriente nominal. La corriente nominal aquí es 2,5 pic. Lo dividimos por raíz de 2 y nos da el valor, para este caso, el valor que estaríamos midiendo. 2,5. 2,5. Nos estaría dando aproximadamente 1,7 amperes como la corriente nominal, y durante el arranque está este motorcito, tomó del orden de los 6 amperes. Durante el arranque este valor máximo llegó del orden de los 6 amperes, y si lo dividimos por raíz de 2, porque este es el valor peak, para determinar el valor efectivo, del orden de los 4,25. O sea, no fue un arranque muy grande, 2,5 veces la corriente nominal, pero recuerden que esta es una simulación de cómo se comporta el motor en vacío, un arranque directo en vacío. Fíjense aquí, lo que es destacable es la curva rosada, que tiene una oscilación gigante. En realidad eso es producto del software, pero es más o menos una cosa así. Tiene un gran torque hasta que llega al cero, ¿no? Que en este caso, porque la carga solamente, el torque que tiene, el torque que necesita para mover el rotor, para que gire, pero parte con un gran torque, como se dijo. Este motor es un motor estándar, no es un motor de doble ranura o de ranuras profundas en el rotor, por lo que se comporta de esta forma. Ahora veamos cómo se comportaría con carga. Entonces, los tiempos que interesa aquí, o la magnitud de la corriente. ¿Qué pasó con la corriente? Llegó entre 5 a aproximadamente 6 amperes, tuvimos una aceleración importante, la velocidad fue aumentando gradualmente y podríamos decir que entre 0,12 y 0,15 segundos llegamos a la velocidad nominal. La corriente, si se fijan, totalmente sinusoidal, y la potencia, que está aquí en un celeste salmón, esa habría que multiplicarla por 1000. En este caso, el motor durante el arranque desarrolló como 2500 watts y posteriormente quedó solo con la carga del rotor, una potencia bajita. Ahora veamos qué pasa en el siguiente gráfico cuando a este motor le coloquemos carga. Fíjense la diferencia que se puede ver
En ambos casos, la magnitud de la escala es la misma. Lo único que cambia en este gráfico, el tiempo va de 0 a 0,3 segundos y la corriente de 7,5 a 7,5 y acá va de 0 a 0,5 segundos y la corriente va de 7,5 a 7,5. ¿Cuáles son las principales diferencias que ustedes podrían decirme? Esta es sin carga, en vacío, como se llama eléctricamente, y este es con una carga de potencia constante de 4 newton metros, que está al límite de ese motor. ¿Qué diferencias se aprecian? Vacío, en carga. Si esto fuera pregunta de prueba, ¿cuál sería la respuesta? Indica las diferencias que suceden con los parámetros indicados en la gráfica para un arranque en vacío y en carga de este motor. Como dije, aquí carga constante, 4 newton Pero el ciclo metros. tiene más repeticiones, tiene más ciclos dentro del tiempo. Se O mantiene sea, la onda. claro, se fijan, la otra era como más así, partía y se acababa, y esta es como más grande. Entonces, ¿eso qué es lo que es? En la corriente. Entonces, la corriente, si la graficamos como los puros máximos, la corriente fue más grande y bajó. Y cuando era en vacío, esto fue así. Eso solo, ¿Profe? ¿sí? Eso pasa porque tiene que sacar el cuerpo al cuerpo ¿cómo se llama? De la forma estática y dejarle a movimiento hasta el movimiento constante. Y de ahí después que agarra velocidad constante, baja la corriente, ¿no? Claro, porque en un principio nosotros lo que tenemos ahí es que tenemos, por ejemplo, el torque de la Para sacarle la inercia, no, pues. claro, el torque de la parte mecánica menos el torque de la parte eléctrica. Entonces, cuando estas dos se equilibran, ahí la aceleración es cero. Si están detenidos, perfecto, pero cuando estos dos, en un principio, el torque mecánico, la inercia, las masas que hay que mover y llevar a cierta velocidad, nos hace que tome mucha corriente porque tenemos que inyectar potencia al sistema. Esto empieza a girar y en la medida que va girando, la corriente bueno, o sea, aquí más o menos pareja. Después, cuando ya se van equilibrando, se ajustan. Eso también lo podríamos ver con los torques. Aquí los torques, en este caso, aquí están, pero no se alcanzan a apreciar. Aquí está. Es que no se ve aquí cuál es cuál. Recuerden, el torque amarillo es el torque mecánico y el otro aquí es el torque eléctrico. Entonces, aquí la simulación entrega el torque eléctrico que es mayor que el torque mecánico. El torque mecánico está parejito aquí en 4 Nm. Entonces, en un principio, el motor tiene 5 Newton, 7 Newton. Entonces, como el torque eléctrico es mayor que el torque mecánico, esto acelera. Acelera y va aumentando la velocidad, digamos, ciclo por ciclo, vamos inyectando potencia. Y acelera, acelera, acelera. Y por aquí ya los dos torques se igualan. Y como los dos torques se igualan aquí, la aceleración sería cero. Eso no significa que el motor esté detenido, significa que mantiene un equilibrio entre las dos fuerzas y por lo tanto está girando sin acelerar, pero tampoco sin frenar. Y está capaz, el motor está capaz, es capaz de mover la carga. Pero para llegar a ese punto, de ahí, que sería el punto estacionario, tenemos todo esto que es transitorio, que es el arranque. Entonces aquí estamos en arranque y aquí estamos nominal, por decirlo, para un punto de, claramente con carga le cuesta mucho más partir, porque sin carga lo único que tenía que mover era el propio motor, que para eso no es nada. Pero con carga aquí le costó más partir y lo otro, si se fijan, ya no llegó a la velocidad nominal, recién había llegado por acá arriba. Ahora la diferencia de velocidad con respecto al anterior es importante. En este caso podríamos decir que el motor está a velocidad nominal y a lo mejor está a 1400 revoluciones por minuto, siendo que recién estaba como 1480. ¿Y eso por qué? Porque claro, esa diferencia es porque está moviendo la carga, entonces no tiene más potencia. Si el motor tuviese más potencia de diseño, podría subir la velocidad, tendría más. Profe,
¿Profe? Sí, dígame, Matías. Lo que entiendo, eso quiere decir que la carga define la cantidad de potencia que tiene que tener el motor de arranque. O sea, el motor durante el arranque, Claro, claro. pero en el arranque, como estamos detenidos, lo que el motor tiene que tener sí o sí es un torque adecuado para poder ser capaz de mover la carga. Y si el torque es adecuado y el motor tiene la cantidad de cobre, la disipación de calor, todo lo que por diseño, el motor va a ir, si usted le inyecta más, tiene un mayor torque mecánico, o sea, torque eléctrico y mecánico, produce aceleración y el motor va girando gradualmente hasta que lo lleva a la velocidad máxima del motor, que es la velocidad nominal. Y ahí el motor sigue girando parejo y en ese instante ya no requiere saltar fuerza. Imagínense que usted está moviendo una masa. Pues. Al principio tiene que empujarla mucho, pero una vez que ya Claro. está en movimiento, requiere menos energía. Es la misma cosa, lo único que aquí es rotacional. No es Ok. entonces, por eso en un principio toma más corriente, necesita un mayor torque y después el motor solo se va ajustando. Si la carga variase, por ejemplo, si nosotros colocáramos más carga, el motor se va a frenar y debería subir la corriente. ¿Para qué? Para que tenga más torque. Y al revés, pues, si nosotros sacamos carga, el motor se va a acelerar y después de nuevo se va a acelerar y después se va a ajustar a un punto nuevo de trabajo. Se va a estar moviendo y equilibrándose para llegar digamos, a una velocidad constante. Podría subir o podría bajar la velocidad. Aquí el motor está casi al límite. Si nos pasamos un poquito más, el motor ya no es capaz de arrancar. No sé si en el siguiente gráfico, ¿qué es lo que viene? Veamos. Entonces, borramos este y vamos al siguiente. Ah, no. Entonces, ahora ese fue, las dos curvas que vimos recién fueron con el arranque normal, o sea, arranque directo. Como les digo, el motor se conecta completamente y el voltaje del motor era así. El motor, sí, vamos a colocar aquí el tiempo y aquí el voltaje. Entonces era 0 y aplicamos el 100%. Y en ese instante se conecta el motor a la red. Estaba apagado, encendido. On, off, nada más que eso. Ahora vamos a utilizar este arranque que se llama estrella de triángulo, que como dijimos, ya no hace eso con el motor, sino que lo que hace con el motor es lo alimenta de dos formas. Aquí el motor es uno nomás, pero para la simulación lo que se hace es que con este circuito previo, primero el motor se conecta a 220 volts, que para este caso corresponde al 58%, que sería alimentado como si estuviese en estrella, y después el motor se conecta a 380 volts, que equivale al 100% como que estuviese en delta. Y así parte este motor. Y estos circuitos de acá son los que en la simulación hacen el cambio. Entonces esto partiría así. 0, 58 y 100. ¿Y qué va a pasar? Que deberíamos ver variaciones y cuando hagamos el cambio aquí, debería variar porque si aumentamos el voltaje dijimos que aumenta la corriente, aumenta el torque. Y el resto de los sensores es el mismo. Tenemos una carga simulada, un sensor de torque y un sensor de velocidad. O sea, vamos a medir lo mismo que en el caso anterior. Entonces, aquí en las curvas se separaron para que se viera un poquito más claro. Entonces, las tres curvas que están arriba, esto solamente corresponde a la corriente. Pero aquí tenemos la corriente de cada fase. Hagamos la corriente de la fase A, la corriente de la fase B y la corriente de la fase C. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos la potencia y el voltaje en el motor. Y acá tenemos de nuevo el torque verde, es el torque antagónico, o sea, el torque metálico. El rojo sería el torque eléctrico y el azul la velocidad. Si yo les pregunto aquí, ¿en qué momento se hizo el cambio simulado de estrella a delta, de estrella a triángulo? ¿A los cuántos segundos fue aproximadamente? ¿Cómo, profe? Si les pregunto, en qué momento, a los cuántos segundos, o décimas de segundo, centésimas, se hizo el cambio de estrella a triángulo? Por la forma que tiene aquí la curva. Ustedes podrían verlo claramente. Por ahí por los 0,15, 0,20, profe. 0,2. Claro, Un poco un antes. poquito antes del 02, ¿cierto?
Porque aquí partió, aquí se ve, partió en estrella, y como partió en estrella, partió como con 200 volts, el azul, y después pasó a como a 400. Entonces ahí, como les digo, estrella para este motor eran 220 volts y con triángulo 380. Si vemos la corriente, había partido con una corriente que era como máxima, que aquí la corriente fue bajando, 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 y cuando se hizo el cambio subió nuevamente y quedó ahí como oscilando. Aquí lo que se hizo, aquí la corriente se fue a cero y aquí se apagó el motor. Entonces la simulación duró poquito. La potencia también fue, la potencia subió, fue bajando y cuando hicimos el cambio de triángulo subió nuevamente. La velocidad partió acelerando rápidamente y después cuando se hizo el cambio de triángulo como que osciló, hubieron vibraciones. Eso sería desde el punto de vista mecánico. Y la potencia o el torque, que es el rojo, el torque fue también, fue un torque pulsante fuerte y nos sobró torque en todo momento, como que el motor inyectó torque, después lo retiró, inyectó, lo retiró. ¿Por qué? Porque no había carga, estamos con la carga en cero. El motor aceleró, si tiráramos esto acá, sí, podríamos decir que aquí estuviera la mitad, 0,10, podríamos decir que más o menos fue como en los 0,15, 0,18, en que el motor pasó de estrella a triángulo y terminó de acelerar como por aquí, no sé, en realidad está difícil de verlo en un momento, pero como a los 0,20 ya, o 0,18 el motor está a velocidad nominal. Ahora vamos a repetir esto, no en vacío, sino que le vamos a colocar carga al motor. A ver qué sucede. Para que igual hagamos una comparación vacío versus carga. ¿Mm? Profe, ¿Sí? había pasado la diapo, la anterior. Esa, si la sin carga. Esa, Me había quedado una duda con el primer gráfico superior. ¿ya? Esa es la corriente del motor, ¿sí? Exacto, cuando la corriente del motor, cuando pasa del estado, ¿cómo decirlo? O sea, de los Et- 220 a los 380 de- en la estrella. a triángulo, claro, ¿sí? ¿Por qué, por qué pasa que la onda se ponen así como, ¿cómo Como que, decirlo? como que oscila antes. Esto oscila mucho. Claro, bueno, esto es en producto, hay un detallito aquí, producto de la propia simulación, del ajuste numérico que se realiza. Esto lo estamos viendo instantáneamente. Entonces, es porque en este caso el motor tiene como un sobretorque, como que nosotros hubiéramos empujado una máquina y en cierto momento la empujamos aún más fuerte. Entonces, eso es lo que va a desarrollar el motor. Y si lo vemos acá en la potencia, es una oscilación de potencia. Eso es producto de la dinámica propia de los campos y del motor, de la dinámica de la máquina, cómo está rotando. La máquina no es capaz de acelerar tan abruptamente porque ya está a cierta velocidad. Entonces, eso, si por ejemplo lo vemos en el motor, nos va a generar, mire aquí la velocidad se nota, la velocidad como que sube y baja. La corriente también como que manteniendo un valor oscila respecto de ese valor, porque podríamos decir que tiene un valor y sobre ese hay como una, eso es porque ahí el motor estaría vibrando. Si nosotros midiésemos vibraciones, tendríamos en ese momento como que cuando hicimos el cambio, si en el laboratorio se ve eso, el motor, por ejemplo, tenemos unos motorcitos pequeños que no lo anclamos, no están afirmados al piso, sino que están sueltos. Entonces, cuando se produce el cambio, el motor salta, llega a saltar de la mesa y se mueve, producto de justamente esas oscilaciones. Si yo lo tengo anclado con los pernos solamente aterrizados, ahí lo que vería yo que en el rotor, ese esfuerzo se transmite al rotor y el rotor estaría vibraciones, los descansos, los rodamientos sufrirían durante ese momento. Eso sería como el efecto mecánico en la carga. Eso está en vacío, entonces como está en vacío es muy abrupto porque estamos partiendo con mucho torque, con mucha potencia, algo que no tiene nada ¿cómo podríamos decir? Que lo contrarrestre. ¿Mm? Veamos qué pasa ahora cuando hacemos esto mismo con carga. Entonces, ese era sin carga y este es con carga. De nuevo con una carga de 4 Nm.
de partida, en el caso anterior, cuando estaba al principio a 220 volts en estrella, como estaba en vacío, la potencia fue suficiente para que el motor acelerara y la corriente fuese bajando gradualmente. Después hicimos el cambio, la corriente subió y la fluctuación después, como conversamos. La velocidad fue subiendo rápidamente y osciló y el voltaje es el mismo. Ahora, cuando eso lo llevamos con carga, durante estrella, en este caso, no fue capaz de arrancar el motor. La corriente fue máxima para este motor. Fíjense que aquí la velocidad, que esta curva, en la simulación, inclusive la tiró como negativa. Aquí lo ven, es como menor que cero. Aquí el motor estuvo detenido. Este motor no fue capaz de arrancar, la corriente fue máxima. Es como que hubiese estado en cortocircuito el motor, con el rotor bloqueado. Y cuando hicimos el cambio a delta, que estábamos en estrella, hicimos el cambio a delta, ahí el motor, fíjense que al principio entregó torque, no fue capaz de arrancar, porque el torque eléctrico fue menor que el torque mecánico. Aquí en la última curva, el torque mecánico, el torque antagónico está en azul, y como el torque eléctrico fue menor, el motor no pudo arrancar. Y recién, cuando cambiamos a delta, tuvimos un gran torque y en ese momento el motor arrancó fuertemente. La corriente fue fuerte y el voltaje, bueno, ya lo vimos, y hubo una fuerte inyección de potencia. Sería un caso totalmente indeseado desde el punto de vista de la práctica. En un caso así, es casi seguro que operarían las protecciones del motor porque sería un daño al motor. Entonces, este arranque estrella triángulo se debe usar con cuidado. Hay que ajustar bien los tiempos. Y tiene que ser para motores que no necesiten un torque tan alto en el arranque porque va a tener muy poco torque durante bastante tiempo. Entonces, eso, en este caso, se puede ver que en estrella ni siquiera fue capaz de arrancar el motor. Estaría vibrando, estaría sonando ahí como que rugiendo casi el pobre motor, porque no es capaz de arrancar. Entonces, aquí los electricistas, los especialistas de esta área, esto lo traducen a la protección que evita que el motor se queme. Y esa protección, si ustedes se fijan, tiene que trabajar de una forma, cuando el motor está girando a velocidad, entre comillas, normal, y otra distinta a cuando está durante el arranque, que sería este momento. Entonces, para eso las protecciones eléctricas de los motores tienen ajustes, como lo que vamos a ver a continuación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un relé de protección especial para motores. Lo que tenemos ahora graficado acá, esta es la corriente. ¿De quién? Del motor. Entonces, esta protección se conoce como un relé de protección. Lo que va a tener va a ser, por ejemplo, un transductor de corriente, un transformador de corriente en el que va a medir y va a entregar una muestra. Entonces, ¿qué va a decir? Acá tenemos la corriente en amperes y aquí tenemos el tiempo. Entonces, aquí tenemos 0 segundos y aquí, por ejemplo, podríamos tener ya 1 segundo. Entonces, cuando el motor está detenido, la corriente es 0. El motor arranca y durante los primeros instantes, ¿qué pasa con la corriente? Fíjense, aquí está llegando ese I1, I5, I3, entonces está llegando a un gran valor de arranque. Entonces, la protección, ¿qué es lo que dice? Durante este primer ciclo de tiempo, el motor está en el arranque. Entonces, vamos a poner esto que aquí sería la corriente de protección, la corriente máxima permitida. ¿Qué pasaría si esta corriente naranja, que es el motor, toca con la protección? Si se tocan, es porque hay una falla. Y si se llegan a tocar, el motor, la protección se abre y el motor se detiene. Entonces, ¿cuál es la idea de este ajuste de las protecciones en un motor? De permitir que el motor esté en su condición normal de operación, pero que la corriente se vaya ajustando de tal forma que el motor no quede mucho tiempo con una corriente muy alta y se vaya a quemar. Porque ¿qué pasaría si yo dejara este valor constante, 700 amperes, estaría acá. Cuando esto esté en 100, por ejemplo, y mi protección esté en 700, este motor se va a quemar seguro. Pero en el arranque no, pues en el arranque va a llegar a 680.
durante un segundo. Entonces yo tengo que dejar que el motor tome esa corriente durante un segundo, pero solo en arranque. ¿Se fija? Entonces aquí, y si después yo cambio el motor o cambio la carga, supongamos que el operador hizo una sobrecarga en el motor. Entonces, arrancado todo el día bien, pero en algún momento esta corriente fue un poquito superior, tocó aquí y el motor se apagó. Hubo un disparo en la protección, en el arranque. O el motor arrancó bien, pero le costó arrancar. Algún problema, por ejemplo, en una correa transportadora, y el motor trató de arrancar, no tocó aquí, pero esta corriente se mantuvo mucho tiempo y se intersecta aquí. También se detiene el motor. Estos datos después, generalmente las protecciones los están guardando en memoria y uno puede analizar cuál fue el error y ajustar la curva. Estas curvas son programables, entonces yo este punto lo puedo, por ejemplo, mover más abajo, lo puedo mover más arriba y de esa forma puedo ir cambiando la curva de protección para que se vaya ajustando a distintos tipos de motores. Y ahí tienen distintos parámetros de ajuste. Lo que se busca es que la corriente no toque la curva. Si la toca, opera el motor y se detiene. Entonces, le había adelantado que los motores, para que justamente tengan ciertos parámetros de torque, de velocidad, es que sean clasificados. En este caso, vamos a ver para los motores de inducción la clasificación. La clasificación que se llama la NEMA del National Electric Manufacturer Association, que son los fabricantes de equipos eléctricos de Estados Unidos, que esta normativa o nomenclatura se utiliza bastante. Entonces nos dice qué pasa durante el arranque, por ejemplo. El par de arranque respecto del nominal. Entonces aquí tenemos nominal o arranque versus el nominal. Nominal es cuando está trabajando la máquina en forma normal. Aquí nos dice, de nuevo, la corriente de arranque, ¿cuántas veces es más alta que la corriente normal del motor? Y cuánto es la variación de velocidad que este motor va a soportar. Y en este caso, el nombre o de la clase de motor. Por ejemplo, un NEMA A es un motor común, un NEMA A o un NEMA B son motores normales o de propósito general, donde el par de arranque es de 1.5, 1.75. La corriente, como dije, puede subir 5 a 7 veces la nominal y el motor no tiene mucha regulación de velocidad. ¿Qué significa? Que si baja un poco su velocidad, este motor se dispara a la corriente y va a operar la protección. Ya tenemos los rotores de doble jaula y de par alto, ¿ya? O motores de tipo especial de doble jaula y par bajo y baja corriente de arranque. Entonces, un motor NEMA C, por ejemplo, nos proporciona un mayor torque durante el arranque con una menor corriente y permite que la velocidad puede variar un poco más. Ya, por ejemplo, un motor tipo NEMA F, ya tiene variaciones de torque no tan altas, variaciones de corriente no tan altas y una buena regulación de velocidad. Entonces, todo esto son cuando el voltaje del motor es nominal. Si nosotros a este motor le aplicamos un variador de frecuencia, le aplicamos un partidor suave, va a tender cualquiera de ellos a comportarse aún mejor. ¿Ya? Esto sería en este caso con arranque directo. Pero como les digo, cualquiera de los arranques para cualquiera de estos motores va a hacer como que el problema se mejore aún más, pero va a seguir existiendo esta diferencia entre los motores. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. Motores monofásicos. ¿Ya? Con eso vimos los parámetros más interesantes de lo que eran los motores de inducción. Posteriormente vamos a ver el mantenimiento, pero ahora me interesaba que vieran estos problemas de operación del motor. En el caso del motor monofásico, generalmente tiene un par de polos conectados a la red. En este caso, la mayoría son del tipo jaula de ardillas, o sea, podríamos decir que es parecido a un motor de inducción. De hecho, es un motor de inducción, pero en este caso solo tiene una fase. Y como tiene solo una fase, no existe el campo magnético giratorio
por lo que el motor no puede arrancar solo, requiere algún sistema, no es como el de inducción, digamos, arranca solo porque basta con que nosotros nos energicemos, se produce el campo magnético y el rotor empieza a girar. En este caso no, nosotros lo que requerimos es de alguna forma eléctricamente producir un desfase en el estator para que se produzca alguna especie de campo magnético giratorio. Entonces ustedes van a ver que eso se logra, por ejemplo, mediante lo que son bobinas de arranque y doble bobinado, o la otra que se utiliza mucho son condensadores de arranque, donde el condensador se carga y ahí durante el motor, cuando el motor arranca, se descarga el condensador y con eso logra un flujo desfasado. Y ese flujo desfasado logra que el motor tenga torque. Entonces, en este caso, los motores monofásicos, que son con arranque, con condensador, sí o sí necesitan que el condensador esté operativo y que inyecte esa corriente para producir esa corriente en adelanto y por lo tanto el torque que necesita para arrancar el motor. Sin eso no arranca. Entonces veamos un poquito eso. En estos motores, técnicas de arranque está por resistencia auxiliares, por fase auxiliar y por condensador, siendo lo más común, yo diría, lo que más se ve es el condensador. Ahora, estos motorcitos monofásicos en la industria prácticamente no se utilizan en maquinaria. ¿Por qué? Porque son de poca potencia y de poca eficiencia. Entonces son donde nosotros los encontramos más en lo que es las instalaciones domiciliarias, en casa, en servicios de, en pequeñas industrias, en pequeños talleres, en las que principalmente no se cuente con una instalación trifásica. De contar con una instalación trifásica, siempre va a ser más conveniente comprar la máquina, pedir el sistema con un motor trifásico incorporado. ¿Ya? Pero cuando no tenemos red trifásica, como en los domicilios, y que necesitamos un motor para, por ejemplo, un sistema de una lavadora, una secadora, un ventilador, etcétera, ahí podemos utilizar alguno de estos motores en que tenemos, por ejemplo, un devanado principal en el rotor, o sea, en el estator, disculpen, en el estator, y el campo va a ser estático, no se va a mover, va a estar siempre un polo norte y un polo sur, entonces esto va a estar detenido. Y lo que se hace es que se genera un segundo devanado, ¿ya? Que este devanado se hace que se mueva respecto a este. ¿Y cómo se hace eso? Por ejemplo, cuando se conecta y se desconecta una inductancia para producir aquí un cambio de la corriente, o se hace mediante un condensador, por ejemplo. Entonces, este otro devanadito lo que produce es que durante el arranque genere el desfase para que esto empiece a girar. Hay condensador permanente y también con condensador auxiliar. Veamos cómo se comporta el torque para que tengan una idea de estos motores. Bueno, este es el que le decía, el devanado de arranque por condensador. Hay un condensador que solamente funciona durante el arranque y, y hay un elemento muy entretenido que se llama el interruptor centrífugo, que es un interruptor que va montado en el eje y que funciona por fuerza centrífuga, de tal forma que cuando el motor está detenido, ese interruptor está cerrado, pero en la medida que el motor empieza a girar, se producen ciertos esfuerzos, ¿cierto? Y este motor, por la fuerza, o sea, este interruptor, se abre. Entonces, mecánicamente se abre, desconecta el condensador. ¿Ya? Y este condensador ya no forma parte del circuito y queda solamente el devanado auxiliar con el condensador permanente. Pero cuando el motor se detiene, este interruptor se vuelve a cerrar y quedan los dos condensadores conectados. Entonces, este segundo condensador solo queda conectado cuando el motor arranca, como para inyectar más corriente y darle más fuerza a este segundo devanado auxiliar, porque al aumentar la corriente aumenta aquí el campo magnético y de esa forma logra que el motor arranque. Eso se veía mucho, por lo menos yo me acuerdo, no sé si alguien se acuerda de esas lavadoras antiguas que eran como un tambor. En los 80 salieron en la serie y todo eso. Yo que soy más viejito me acuerdo. Que eran como de tambor de carga frontal, ¿se acuerdan? Y aquí tenían un interruptor. Esa siempre fallaba el condensador de centrífugo. ¿Mm? El interruptor centrífugo, el condensador de arranque se quemaban. Porque si no se usaba esto, esta bobina requería demasiada corriente para arrancar
y esa corriente, al tomarla en la red, producía problemas, sobrecalentamiento, entonces requería que esa corriente fuera inyectada desde el condensador de arranque, para que rápidamente este motor arrancara. Entonces, esto era así. Y aquí se veía, por ejemplo, cómo se iba el par resistente en la carga y cómo el torque del motor estaba, cuando estaba el devanado auxiliar con el condensador, tenía un gran torque, se apagaba por el centrífugo y el devanado principal ahí todavía tenía suficiente potencia para seguir moviendo y después llegábamos al punto de equilibrio y el motor queda girando a una velocidad constante. Uso solamente en lo que son viviendas en estos momentos y tal vez en algún equipo de aire acondicionado, en algún compresor que todavía sea de pequeña potencia y que sea monofásico, ¿ya? Pero industrialmente no lo van a encontrar en ningún otro lado. Motores de corriente continua. Es un motor que durante muchos años fue el de mayor uso cuando se requería control de velocidad, control de torque, se requería, por ejemplo, freno regenerativo en el caso de lo que es tracción. Es un motor muy noble, pero que tiene muchas piezas, a diferencia del motor de corriente alterna o el motor monofásico, donde la mayoría son de rotor jaula, en que el rotor es bastante simple, o a lo mucho es un rotor bobinado, pero solo tiene los anillos de conexión, que aún así son más simples. Acá no. Acá aparecen, por ejemplo, un devanado en el estator, ¿ya? Lo que son los polos del motor. Tenemos otro devanado en el rotor, y es un devanado de bastante complejidad, en que cada una de las bobinas se alimenta en cierto instante. Entonces ya no hay una alimentación común a todas las bobinas mediante anillos. Aquí hay una alimentación a cada bobina del rotor mediante este dispositivo que acá está abajo y que se denomina colector. Entonces el colector, acá se instalaban los carbones, la escobilla y los carbones estaban tocando estas se llaman delgas, y estas delgas hacían que la corriente pasara por cierta bobina, ¿cierto? Cierto circuito, y producía el campo magnético en ese momento para que respecto del polo norte y el polo sur que estaban fijos, porque aquí esta corriente continua, la polaridad del motor no cambia, se va haciendo cambiar la polaridad mediante el giro. Entonces, esto tiene que estar totalmente aislado una de la otra. Aquí van sistemas como mica o aislantes especiales. ¿Qué pasa si se cortocircuitaban dos delgas? Esto empezaba a funcionar mal. ¿Qué pasa si el carbón no quedaba bien presionado? Si la escobilla, si el resorte que venía acá. Entonces, requiere bastante más mantenimiento. Ahora, producto solo del giro es que esto se va a ir gastando, por lo que requiere aún así mantenimiento constantemente. Ese desgaste por roce va a ir generando polvillos conductores que se van a depositar en distintos puntos y podrían hacer cortocircuitos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este motor, que en su momento fue el rey de los motores, muy ampliamente utilizado, actualmente está en franca retirada o para algunas aplicaciones en que todavía el motor de inducción con el variador puede ser sustituido a pesar del mantenimiento. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo esquemáticamente cómo funcionaría este motor. En este caso tenemos un polo norte y el polo sur. Estos no van a cambiar, van a estar siempre enfrentados de esa forma y el cambio lo va haciendo aquí para que se vaya alternando la polaridad, se hace mediante el colector en el rotor, ¿ya? De tal forma que se vaya siempre generando una polaridad frente a los polos y en la zona que está, digamos, 90 grados, aquí la polaridad es cero, es una que se conoce como zona neutral. ¿Se fijan? La construcción del motor es bastante distinta. Ya, bueno, este es con dos polos, pero puede tener más polos. Este es el modelo más simplificado. Ahora, en estos motores, los diferentes tipos de motores se daban no tanto por la forma constructiva es la misma,
se daban por la forma en cómo se conectaban lo que son los campos y lo que es la pieza central que se conoce como la armadura. Entonces, según cómo se conectaba el campo y la armadura, cómo se conecta, es que se dan distintos tipos de motores. ¿Qué pasa si se conecta en serie, si se conecta en paralelo, o se hace una combinación entre ellas dos? Es que ahí nacen los tipos de motores. Como este, por ejemplo. En el motor serie tenemos o sea, en los motores de corriente continua tenemos este primer motor que se llama el motor serie. ¿Qué significa en este caso que el motor serie? Aquí tenemos el campo, el rotor que se conoce como la armadura, y esta de acá es una resistencia variable que se utiliza para el arranque. Porque con esta resistencia se puede variar la corriente. Entonces el motor se alimenta, por ejemplo, positivo o negativo, y el campo y la armadura, ahí está el colector, el rotor, todo, si se fijan, está conectado en serie. O sea, la corriente que pasa por el rotor es la misma corriente que pasa por los polos, por el campo. Y esta resistencia, al estar acá, nos permitía hacer un ajuste de la corriente. Podíamos llevar la resistencia al valor máximo, con lo cual llevamos la corriente al mínimo, o la resistencia al valor mínimo 0, con lo cual llevamos la corriente al máximo. Y características de este motor, ¿ya? A bajas velocidades, gran torque. Y en la medida que íbamos subiendo la velocidad, iba bajando el torque. Entonces, estos son motores que tienen un muy elevado par motor durante el arranque. Muy, muy elevado. Por ejemplo, todavía se utilizan en algunos trenes en corriente continua este tipo de motores. O para los que alguna vez anduvieron hace muchos años los trenes, ¿se recuerdan qué pasaba cuando el tren partía? La máquina estaba detenida y el tren estaba en la estación, y en el primer instante cuando partía el tren, ¿qué es lo que sucedía si uno estaba sentado en un vagón? Se sentía que el tren como que pegaba un golpe. En ese instante el motor o el tren partía con el motor en conexión serie, y al hacer eso se generaba un gran torque, y se hacía eso un par de arranques en serie con el motor para romper la inercia y para que fuera capaz de mover toda esa masa. Ahora, por un lado este motor tiene un gran torque, pero por otro lado, como tiene un gran torque, va a variar mucho su velocidad. Entonces, sin carga, este motor aumenta demasiado su velocidad, porque no tiene nada que lo frene. Como tiene un gran torque, si no tiene carga, se dispara la velocidad. En la medida que el motor va girando, va cambiando el torque, y también es muy variable la velocidad. Entonces, este motor tiene un gran torque, pero como problema es que tiene una variación de velocidad muy brusca. Ahora, desde el punto de vista constructivo, las bobinas de este motor no eran de muchas vueltas, porque era un motor pensado para trabajar con grandes corrientes, pero como son de grandes corrientes, las bobinas generalmente eran de grande sección de alambre, inclusive barra, en vez de ser alambre, digamos, cilíndricos, se usaban barras de cobre. Bueno, en los motores de gran potencia se utilizan barras más que alambre, y después mover todo el proceso mecánico que implica y de mantenimiento que implica lo que son las barras en los motores. Si vemos un poco los conceptos matemáticos que están detrás de esto, tenemos lo que se conoce como la FCEM, la fuerza contraelectromotriz, que se puede calcular mediante la interacción que hay entre la resistencia de la armadura y la resistencia que vamos a instalar nosotros ahí para lo que son, por ejemplo, los arranques. Y al estar todo en serio, aquí la velocidad dependía del voltaje que aplicáramos. Si el voltaje es constante, ¿ya? Y menos
la fuerza contra electromotriz, que se calcula en este caso mediante la corriente por E1 y la caída de tensión que se debe producir acá, que es la corriente por R2. Ahí está. Y si vemos la corriente que va a tener, este motor requería que cuando funciona tenga cierta fuerza contra el electromotriz. O sea, aquí aparece cierto voltaje para funcionar, que se resta del voltaje de la red, por lo que al final la corriente va a ser igual a la diferencia de estos dos voltajes dividido por la suma de las resistencias presentes en el circuito. Por la hora vamos a dejarlo hasta este motor, son las 10:10. Voy a